Sierra Nevada y dentro de ella la Alpujarra fueron declaradas Reserva de la Biosfera y Patrimonio de la Humanidad en 1986. Este patrimonio ha llegado a nuestros días gracias a la buena relación existente entre la naturaleza y el hombre. El factor que ha determinado este paisaje hay que buscarlo en el clima mediterráneo, que se caracteriza fundamentalmente por producir unas precipitaciones no constantes, tanto en el tiempo como en cantidad como en intensidad. Era pues necesario idear un sistema que procurara el recurso agua en los meses de verano. La solución a este problema fue la construcción de las acequias, que son canales de tierra excavados sobre la tierra y en la roca y que transportaban el agua desde el hielo, desde la montaña, hacia los pueblos y sus vegas, o bien era transportada a fracturas geológicas que permitían su almacenamiento y uso en los meses de verano a través de los manantiales y las fuentes. Y en ese sentido pues idearon un tipo de acequia que es la que se llama acequias de careo, cuya finalidad no es transportar el agua desde la montaña a los cultivos o a los pueblos, sino que su función es recargar la montaña de agua. Es decir, muchas de estas acequias aprovechan las fracturas del terreno o las denominadas simas y esas filtraciones recargan el acuífero de la montaña y estas aguas vuelven a salir algunos cientos de metros más abajo. Entonces no son filtraciones perdidas, sino que permite una buena conservación del recurso agua. Entre los beneficios ecológicos que provocan las acequias, que constituyen una red de más de 500 kilómetros de acequias madres, podemos destacar: regulan más de 30 hectómetros cúbicos de agua que es utilizada para abastecimiento a las poblaciones, para el riego de prados, bosques y cultivos. También actúan como corredores biológicos de biodiversidad. Mantienen el desierto a raya, actuando como cortafuegos o regenerando cuando estos se han producido. Previenen contra las riadas. También son conservadores del suelo, puesto que la vegetación que crean en su área de influencia evitan la erosión y los movimientos de laderas. También son imprescindibles para la conservación de todos estos bosques, ¿no? Estamos en la zona denominada la Toma de la Acequia Montalbán. Este paraje, como podemos ver, es muy abrupto, muy empinado, muchas pendientes y de muy difícil acceso. Justamente aquí en este pequeño paraje es donde Agua de Lanjarón, del grupo Danone, había solicitado un nuevo caudal de agua para la envasadora de 15 litros por segundo para el lavado de botellas. A través de la comunidad de regantes de la villa de Lanjarón, pues se había solicitado también una subvención a parques naturales para hacer aquí justamente en el mismo río, que es el único sitio que tiene, una alberca de unos 200.000 litros aproximadamente, parece ser. Y de aquí justamente llevarse ya el agua a la envasadora. Claro, lavado de botellas se le habían ofrecido de que la tomaran río abajo, donde no perjudicara a los intereses de los regantes y tampoco el ecosistema en el cual estamos ahora mismo envueltos. Ya se envasa agua del río, que es buenísima, que es agua de alta montaña, como ellos dicen, que es agua de los de hielo de Sierra Nevada, de un parque natural, y prácticamente de un paraje virgen. Entonces esa gran demanda la quieren suplir con este agua. Claro, todo eso ha hecho que un trastoque de los manantiales del pueblo, que los manantiales del pueblo se han metido agua también del río, lo cual se hacen creer a los turistas
de que son agua de fuente cuando es agua de río colorada y a veces bastante turbia, y una gran mayoría del agua que ya están envasando a agua de Lanjarón, el grupo Danone, como ellos bien han tenido que cambiar el eslogan, ya no es agua minero medicinal, es agua de alta montaña, agua del río. Pero tienen tal demanda que el agua que tiene hasta ahora no tienen bastante. Por ello es esas peticiones continuas de un gran caudal para su envasadora. 15 litros por segundo, que si eso lo calculamos al cabo del día, es todo el río prácticamente. Que aquí estamos viendo el río con agua, pero en el pueblo el río ya está seco. Hoy bien sabemos que ya no llueve como hace 20 años, que los neveros de Sierra Nevada, concretamente el nuestro, el del Caballo, ese nevero cada año es más pequeño. O sea que lo que antiguamente se decía que eran nieves perpetuas, ahora no son más que puras y meras manchas. Los caudales de estos ríos están fijados por la cantidad de nieve que cae aquí arriba. ¿Qué pasa? Que si no hay nieve, los ríos no bajan agua. Si no baja agua, los caudales hídricos que se hicieron hace 20 años, hoy día ya no funcionan, porque no se han actualizado. Entonces, la Consejería de Ríos están calculando unos caudales hídricos que no son reales a lo que está pasando hoy día. Lo que deberían haber hecho en este último año, haber calculado esos caudales hídricos y haber tomado unas medidas in situ en los ríos y arriba en los neveros, como la densidad de nieves que caen. Porque esa nieve que cae cada año es la proporción de agua que baja por este río. Eso ya no existe. El sistema climático es una realidad. Hay un recalentamiento, cada vez llueve menos, cada vez nieva menos, cada vez menos agua. ¿Por qué? Porque hay una desertización, porque hay una falta de humedad, porque cada vez hay menos vegetación, por todo ello. Resulta de que parte de la toma del río se abre las tornas de la acequia de Montalbán. En teoría el acequiero del río lo ha abierto y pasa todo el agua, pero 100 metros más para adelante esa torna se queda prácticamente cerrada y en su mayoría más de la mitad del caudal del río de la acequia de Montalbán va a pasar directamente a la acequia de la Secarta, que es la que entran directamente a los depósitos de agua de Lanjarón. Que ahora en teoría debería ser la dula de la acequia Montalbán y debería ir todo el agua hacia los riegos, pero todo el agua. Si no va todo el agua la gente no puede regar bien, se tiran todo el día regando. Yendo todo el agua da abasto para que todas las dulas sean cumplidas y puedan regar cada uno de los vecinos. De esta forma es imposible que nadie pueda regar, porque no lleva agua ni caudal suficiente. Todo el caudal lo llevan directamente ahora para los depósitos, para la envasadora. Por un lado no mienten y por el otro lado están haciendo la trampa.
este bosque llegaba hasta allá arriba. Y esto, claro, esta cementación es lo que va a hacer que todo este bosque que aquí queda acabe por desaparecer. ¿Cómo se destruye poco a poco un ecosistema? Pues sencillamente lo que acabamos de ver ahora mismo. Hemos paseado por la acequia, hemos visto el agua transcurrir por los antiguos tramos naturales de la acequia que estaban construidos de lajas y tierra, y ya llegamos a un tiempo que estamos transcurriendo acequia entubada, y conforme vamos transcurriendo este tramo vamos viendo que el bosque va desapareciendo, la vegetación verde, y en su lugar va apareciendo pues árboles secos, castaños que se van secando progresivamente cada año. Es la forma de destruir toda la naturaleza. Cada año van perdiendo vegetación, cada año se van secando un poquito más, hasta que al final acaban secándose del todo. Esta planta aún tiene vida porque tiene varios brotes, si se ve, ahí. Pero ya el año que viene, si filmamos de nuevo esta planta, esos pequeños brotes que se ven habrán desaparecido totalmente. El viento arrasa que también con las ramas grandes porque no se poda, y la falta de agua de las intubaciones pues no lo mantienen vivo. Tampoco riegan nadie esto, entonces están condenados a morir. Este es el sentido, es que si hay poca agua, la poca agua tiene que llegar hasta el final, para justificar de que las acequias llenan de agua. Pero aquí vemos claramente que los caudales de las acequias ahora mismo debería de estar, el caudal máximo de agua debería estar en esta mancha, aquí arriba. Esta es la diferencia del caudal, que es la que nos quita. O sea, las manchas ya marcan los caudales. Y el sentido de esto es pues realmente justificar de que se están gastando un dinero, la fundación. Un dinero que le está dando la envasadora para arreglar las acequias, como usos y costumbres según se cuenta en los estatutos, pero como usos y costumbres cuentan los estatutos, no están haciéndolo bien, porque usos y costumbres son de laja y piedra, que dejen filtraciones, y están haciendo lo contrario, gastar dinero en cemento y hormigón. La realidad es esa, sí, es un poco irónico, pero estamos pagando el agua más cara que el petróleo, a costa de que todo este ecosistema pues va a desaparecer. En cuanto desaparezca, dejará de nevar, dejará de llover, dejará de correr agua por los ríos, dejará de haber agua hasta para la embotelladora. Y cuando deje de haber agua para la embotelladora, cogerá las máquinas y marchará a otro lado. Es así de sencillo. Aquí nunca ha habido incendios forestales, ¿no? Esto ha ocurrido en los últimos 20 años, justo cuando comienza el abandono de la agricultura y la ganadería, que eran las auténticas mantenedoras del paisaje, en el sentido de que los cultivos actuaban de cortafuegos ante algún incendio, y el pastoreo pues hacía su trabajo de limpieza del bosque, ¿no? Cosa que ahora no ocurre. Realmente aquí el clima empezó a cambiar hace aproximadamente unos 30 años. Justo el gran incendio de Sierra de Lújar
donde prácticamente se quemó toda la sierra, y a partir de entonces ya disminuyeron las precipitaciones, el clima se hizo mucho más árido, y esa es la referencia aquí en la comarca. Lo más característico del paisaje alpujarreño es ver en el mes de julio y agosto que el tiempo en que el paisaje estaba más verde, ¿no? por los cultivos. Sí, ahora ha cambiado totalmente, ha pasado de ser una comarca verde a ser una comarca de secano. Lo que está provocando el abandono consiguiente de estas acequias, que unas veces son abandonadas y otras veces son destruidas por ignorancia, es un avance muy rápido de la desertización. Hay un aumento de la erosión, un aumento de los incendios forestales y también se están produciendo trasvases irracionales. Todo ello está provocando un empobrecimiento de los recursos naturales de toda la comarca. Hace 15 años se creó un órgano, se denominó y se llamó Coordinadora para la Defensa del Río Trevélez, frente al trasvase, primero hacia Almería y posteriormente derivado hacia la Contraviesa. Quedó demostrado en su momento, y hoy en la actualidad mucho más, que no era tal abastecimiento de agua a la población, sino era encubierto para el riego de invernaderos y para la especulación inmobiliaria, como hoy en la actualidad se está dando en toda la costa. Estamos empezando otra vez a retomar el tema, porque a través de un decreto de sequía para la provincia de Málaga se incluyó en él de una manera rara a la Contraviesa y a esta acequia que tengo yo aquí. El agua que en estos momentos discurre hacia esa acequia, que es la acequia de Cástaras, ese agua es la que se está utilizando en la Contraviesa. Se llevan más de 100 litros aproximadamente a la Contraviesa. No solo se pretende realizar un nuevo depósito de almacenamiento de aproximadamente unos 11.000 metros cúbicos en lo alto de la Contraviesa, sino que el decreto ampara por orden de urgencia cualquier actuación de obras que se puedan realizar en el río Trevélez. Es decir, que por decretazo, si quieren, pueden venir aquí y hacer las obras que les dé la gana. A nosotros, como primera, por así decirlo, perjuicio grave que nos está ocasionando, que también lo podéis ver aquí, es en la desequez que existe en todo el cauce del río. A partir de aquí el río se queda seco. Se queda seco en aproximadamente 1 kilómetro, 1,5 kilómetros, con lo cual toda la fauna y flora a partir de aquí empieza a morir.
Esa es la consecuencia de lo que antes hemos visto. Tenemos en estos momentos el río aproximadamente entre 1 kilómetro y kilómetro y medio totalmente seco, y eso para el ecosistema y la zona sí que es preocupante. Es decir, pero no solo en cuanto a lo más inmediato, que es lo que estáis viendo, sino que todas esas filtraciones que tendría que haber a lo largo de ese kilómetro y medio, que salen mucho más abajo, en fuentes, manantiales, pues se están empezando a cortar. Llevamos ya aproximadamente alrededor de esos 15 años que os comentaba antes con esta situación, y que cada año se va prolongando y alargando el cacho del río que se deseca más, y cada año se va haciendo más pronto. Es decir, que eso que estáis viendo no es de ahora mismo, es decir, sino que lleva aproximadamente desde el mes de marzo el río seco. Es decir, y antes solamente era en los primeros meses del mes de verano, es decir, de la temporada de verano. Es decir, y ahora ya la prolongación se está haciendo más larga, con lo cual significa que el problema se está agravando más, mucho más. Todos sabemos que la tierra que tenemos es una tierra de pizarra impermeable. Todo el agua que aquí se filtra va siempre a la parte baja de la cuenca, es decir, aquí no se nos queda, es decir, aquí no podemos hacer pozos, aquí lo único que podemos hacer es, se llenan los acuíferos, que son bolsas de agua bastante cerca de la superficie, que suelen ser pequeñas. Hay concretamente sitios en los cuales durante una época determinada del año las acequias hay que hacerlas correr para que se llenen esos acuíferos, y luego nos lo da en forma de fuentes. Que no se nos olvide que los que nos visitan no vienen a vernos a nosotros, vienen a ver el ecosistema, vienen a ver el río, vienen a ver el paisaje, vienen a disfrutar de la sierra, y eso es fundamental mantenerlo, y eso solo se mantiene si mantenemos el río dentro de los cauces ecológicos, porque si no estaremos colaborando con la sequía. La sequía la arrastramos desde hace aproximadamente unos 15 años que empezamos con este tema. Desde entonces ya nunca el río prácticamente ha sido igual, no solo por la llevada de este agua, sino porque los años fluviales han descendido enormemente, y la nieve, por supuesto, que es la que nos alimenta a nosotros, ha descendido a unos niveles preocupantes. Pues 5 años, 5 años. Ahora es cuando empieza a producir, ahora empezarían a coger beneficios. Todo ha sido gastar, gastar, gastar. El primer año fue muy seco y hubo que regar, pues para regar todo, pues imagínate. Y después pues se secaron muchísimas plantas, pues volver a plantar, volver a regar y empezar a formarlas. Muchas salían mal, pues empezar de nuevo porque había que cortar abajo, empezar de nuevo otra vez. Y ya te digo, pues al tener los niños pequeños, pues tenía que ir en horas de que estaban en el colegio, pasar mucho frío, pues muy mal, la verdad, mucho trabajo. No se reconoce, nadie se cree que lo que contamos es cierto, porque han sido muchísimas horas, porque eso requiere muchísimo tiempo. Eso no se puede recuperar tan fácil, son años perdidos que ya nosotros no los vamos a recuperar jamás.
Todo esto se pierde. Nos dedicamos a la agricultura ecológica pues prácticamente desde el principio de la agricultura ecológica aquí en Andalucía. Concretamente nosotros estamos desde el año 95. En la Contraviesa se ha apostado por este tipo de uva, estas variedades de nueva implantación con otros sistemas modernos, con un proyecto de reestructuración de la propia Junta de Andalucía, de la Consejería de Agricultura y subvencionados en parte por la Unión Europea. Bueno, curiosamente ahora se quieren quitar del medio para hacer otra balsa de almacenamiento a la Contraviesa, según la Administración. Balsa como la que tenemos aquí al fondo, otra nueva. Bueno, no comprendemos por qué el emplazamiento de esta zona parece que se debe más a una decisión política que a criterios meramente técnicos, porque tampoco se han hecho otras pruebas o sondeado otros sitios. Es una petición de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, que es la que lleva el abastecimiento y el control del agua a los distintos ayuntamientos que la componen. No sabemos muy bien por qué, con qué fines. Hay otros proyectos de nuevas urbanizaciones, campos de golf y demás, y suponemos que la costa pues demanda mucha agua. Lo que pasa es que nosotros estamos de intermedio entre la costa y la Alpujarra o el río, y donde servimos de escalón para que se trasvase agua de la sierra, se almacene en la Contraviesa y se gaste en la costa. Igualmente se puede observar como aquí en los aledaños de la balsa existente hay terrenos más que suficientes para una posible ampliación de esa misma balsa. Son terrenos expropiados ya con anterioridad en la anterior obra, en manos, creo, de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical. Todos esos terrenos están expropiados con anterioridad y no sabemos por qué, tampoco ahí se quiere hacer nada, porque vemos que están totalmente abandonados y pensamos que hay terreno más que suficiente. Todo eso parece que a estos señores no les importa. I mean, when we first moved here, we knew no project whatsoever of adding to the construction another water deposit to meet the growing needs of the villages on the Costa. All this area here is just going to be filled up with the soil and the rocks and the earth that they dig off the top of the hillside. If that goes ahead, I lose the great majority, if not all the water, for all the three springs. This spring, it gets its water from the same source as the other two springs, the very hill where the water companies want to cover it entirely with a water deposit. This is the main spring that provides the drinking water for the house, and it is well known with the local farmers as producing a very sweet water, and certainly a better quality than all the rest of the water. As you can see by the length of the tunnel, of which the final 5 metres is actually been cut out of the living rock. It's certainly the largest spring construction that we have on the Cortico. We have a similar design but a lot smaller. You certainly can't walk into it. Jose, on this, we actually offered other locations that would not have the environmental impact that this location would, but they did not even bother to look at that place. The pre-project plan is very deceptive. Anybody reading it and looking at the photographs would assume that there is no nearby farmhouses. There are pictures all the way around showing everything, but not one that indicates that there's any house nearby.
I've been involved in projects for many years, and I know how it is very easy to slant a project plan or a pre-project plan so that you're not telling all the truth. You're not telling any lies, but you're not giving all the information. And that is one of the things I feel very strongly about. El agua ahora le salen dueños por todos los sitios. Por un lado las comunidades de regantes dicen que es suya, por el otro lado la administración dice que es suya, por otro lado dice Confederación que es suya. Entonces la realidad del agua es que no tiene dueño. El agua es de la tierra en la que está y como tal tiene que estar a contribuir a que esa tierra siga manteniéndose. ¿Cuál será el futuro sin que las acequias, que son digamos las arterias que mantienen el bosque, que mantienen la biodiversidad que hay aquí en la Alpujarra? Lo más lógico pues será que a esta sierra pues avance el desierto. En el momento en el que el agua se entube o se trasvase hacia otro sitio, pues ya estaríamos hablando de que le estás quitando algo que tiene una necesidad importantísima la tierra en la que estamos, porque los ciclos climáticos están siendo cada vez más secos entre otras cosas porque se está eliminando bosques, se está eliminando partes verdes, entonces estamos forzando cada vez más a que el clima funcione de esa forma. Se viene viendo estudios que se han hecho que el clima está cambiando cada vez a más seco y cada vez a menos lluvia y las lluvias más concentradas y más destructivas. Entonces el tema de la acequia en las montañas va a contribuir a digamos frenar eso un poco, porque cuando tienes una masa de bosque, una masa verde, eso de alguna manera contribuye a retener el agua y a que las nubes no pasen tan de largo, digamos. El agua es una cosa que la tenemos y no le damos valor. Y claro, no le damos valor hasta que se piensa en euros. El agua en litros por segundo, en una cabeza que piense, claro que da dinero. Interés económico, por supuesto que hay. Donde hay agua hay interés económico. Se cogen recursos de otro sitio sin mirar lo que estás destruyendo ahí, para llevarlo a otro sitio, para enriquecer unas cuantas personas y ya está. Eso, ¿qué es lo que ocurre con los campos de Gos? Los campos de Gos, digamos que son un problema, se puede decir que es un problema a mi punto de vista en Andalucía, porque Andalucía es deficitario en agua y los campos de Gos gastan una barbaridad de agua, los campos de Gos y las urbanizaciones que se construyen alrededor. La realidad es que la Alpujarra, por ejemplo, el bosque no da dinero, directo, no da dinero, ni directo ni rápido. Puede ser de que lo dé a la larga, ¿no? Como, no sé, se ha creado un parque natural, un parque nacional, una reserva de la biosfera, todo eso de acuerdo, pero lo que es en realidad dinero rápido, pues no da. La realidad es que quien rompe debe de pagar, y quien contamina debe de pagar, y quien construye se le paga, y que el que recupera se le debe también de pagar. Entonces, si las fábricas contaminan, que paguen. Y si los bosques contribuyen a limpiar eso, pues hay que pagarle a los bosques, a la agricultura, a todo lo que es mantener naturaleza hay que pagarle, eso está claro. Se dice que en Suiza, en otros países se le paga. O sea, aquí no, pues no sabemos todavía por qué, se espera de que llegue algún día, pero claro, no sabemos cuándo. La acequia esta está justo en el límite del parque natural, está protegida por cultura, pero claro, está protegida para algunas cosas, porque después cuando se habla de quitarle agua, pues ya no está protegida. Después, ¿qué es lo que ocurre? La agricultura, pues como cada vez hay menos agua, también es cierto que los precios cada vez son menos, la gente joven no quiere implicarse en la agricultura,
Pues las acequias cada vez están más abandonadas. Las administraciones no se preocupan de ayudar a mantenerlas y a mejorarlas. Y entonces pues cada vez se está abandonando un poco más la agricultura y con eso pues todo lo que conlleva. Si se crearan líneas de trabajo donde la agricultura se viera un rendimiento económico, yo pienso que la gente volvería a la tierra, porque la experiencia aquí se ve de que personas que se marcharon a Alemania, que se emigraron a Barcelona y después han vuelto a su tierra, o sea que amor propio sí le tienen a la tierra. La zona que tiene de cultivo la Alpujarra es también una cosa excepcional en España, un sitio en una ladera de una montaña donde se esté cultivando en pequeñas parcelas, en bancales que se le llama aquí, en paratas que se van superponiendo una sobre otra sobre la montaña. Para mi punto de vista sería un error también perder eso. He plantado muchísimas cosas. Meterme en agricultura ecológica buscando un rendimiento económico y después vivo aquí, llevo viviendo toda la vida aquí y entonces de alguna manera pues contribuir a que la finca que ha sido antes de mi padre se pueda seguir manteniendo verde, se pueda seguir regando, se pueda seguir cultivando y que yo pueda seguir teniendo un nivel de vida, digamos, aceptable y ya está, eso ya es una experiencia personal. Es imprescindible que los responsables políticos y las poblaciones tomen conciencia de este grave problema, porque se está produciendo una destrucción total de la comarca y si queremos conservar este patrimonio de la humanidad, pues tenemos que ponernos a trabajar rápidamente. Es un recurso limitado, ¿no? Y no puede dar más de lo que da. En este sentido, pues se está hipotecando el futuro de la parte alta de la comarca a favor de un sistema económico que, como ya se está demostrando en la Costa del Sol, no tiene futuro, porque lo único que ha traído ha sido destrucción del medio físico y una vez que está destruido el medio físico acaba el interés por parte de las personas que nos visitan y al final el lugar es abandonado.